Hola, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de factorización. Hay que decir que su libro de texto no tiene pues un capítulo dedicado a la factorización, sin embargo, en Aprende en Casa 2 sí se vio factorización y es fundamental ver factorización cuando estamos viendo ecuaciones de segundo grado, ya que la factorización es una técnica que nos ayuda a descomponer pues un trinomio, en este caso el cuadrado, sin utilizar la fórmula general y es mucho más rápido y podemos obtener los mismos resultados. Ahorita vamos a ver desde lo más básico hasta pues ya la factorización en forma. Entonces vamos a comenzar con la definición de factorización, que pues bueno, ya te dije que es una técnica para descomponer expresiones algebraicas, en este caso de segundo grado, pero también otras, ¿no? Polinomios, matrices, etcétera, ¿no? Entonces en el caso de factorización vamos a definirlo en una palabra, es descomposición. Es la descomposición de una expresión como esta, a la que le podemos aplicar la fórmula general, es un trinomio y tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Aquí aparece con signo negativo, pero la forma es la que habíamos visto con anterioridad. Entonces vamos a descomponer mis expresiones algebraicas en factores, ¿no? Pero recordemos que me iba a regresar a lo más básico, ¿no? Esto de la descomposición. Lo más básico sería descomponer un número, como el 15. 15 se puede descomponer en 3 por 5, ya lo descompuse en factores. A estos números que intervienen en la multiplicación se les llaman factores. Cuando dicen que el orden de los factores, estos dos, el orden en el que aparezcan aquí, el orden de los factores no altera el producto, es porque 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3, o sea, hace 15. Bueno, pues habiendo explicado más o menos de forma simple qué es la descomposición, qué es la factorización, vamos a ver de qué nos sirve lo que les pedí que vieran en el video anterior, un video de multiplicación de expresiones algebraicas para que entiendas esto al derecho. Ahora lo vamos a hacer al revés, ya cuando tenemos nuestro producto, aquí nuestra expresión, cómo darle marcha atrás, y esto nos ayuda a pues ver cuáles son los resultados o los valores de x. Entonces, vimos también con anterioridad criterios de divisibilidad. En criterios de divisibilidad veíamos, si no lo has visto tienes que verlo para que entiendas esto, que el 24 se puede descomponer en diferentes multiplicaciones. Por ejemplo, 24 por 1, 12 por 2, 3 por 8, 6 por 4. 5 no, 6 por 4 que ya está, 7 no se puede, 8, 9, 10 no se puede, 11, 12 por 2 son 24, 13, 14 pues ya no se puede. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores este número. Esos 8 divisores están agrupados en parejas. Aquí pues la intención es que notes esto que está aquí. Y estos me pueden ayudar a resolver un problema como este. Ahora vamos a entrelazar esto que acabamos de ver con esto que está aquí. Como está este ejercicio combinado de signos positivo y negativo, pues no vamos a poder en este momento pues hacer la factorización con este ejercicio, así que lo vamos a modificar un poco. Aquí va a ser 24 y aquí va a ser 11. Vamos a aplicarle la fórmula general para que tú veas cuál es el valor de x y para que puedas comparar qué tan complejo es uno de los procesos con el otro. Entonces, si yo le aplico esto a la fórmula general, quedaría menos b, que sería 11, más menos la raíz cuadrada de b, que es 11, elevado al cuadrado, aquí le voy a poner abc, entonces aquí va la letra b, que es 11, dos veces, menos 4, que es una constante, por el valor de a, por el valor de c. A vale 1 y c vale 24, entonces aquí va a ser por 1 por 24. Y bueno, pues aquí ya se nos juntó un poco con lo anterior, pero bueno, no importa. Entonces vamos a seguir. 2 por el valor de a, que es 1, en el denominador de mi fórmula general, y entonces comenzamos a resolver. Quedaría menos por más, es menos, colocamos con otro color, menos 11 más menos la raíz, 11 por 11 son 121, y menos
4 por 1 son 4, negativo, porque positivo por negativo es negativo, luego nuevamente por positivo me va a dar negativo, entonces 4 por 1 son 4, por 24 son 96, y 2 por 1 son 2. Si nosotros a 121 le restamos 96, vamos a obtener 25, entonces quedaría menos 11 más menos la raíz cuadrada de 25 dividido entre 2. Vamos a continuar aquí abajo, entonces me quedaría menos 11 más menos 5, porque ya calculé la raíz cuadrada de 25, que es 5, entre 2, y lo vamos a separar. Menos 11 más 5 dividido entre 2 y menos 11 menos 5 dividido entre 2, para obtener los valores de x. Si debo 11 pesos y pago 5, quedo a deber 6, dividido entre 2 es igual a 3 negativo. Y si debo 11 y pido otros 5 prestados, ahora debo 16, dividido entre 2 es igual a menos 8. Entonces, ya tenemos aquí los valores de la letra x. Vamos a ver qué sale si nosotros aplicamos la factorización. La factorización es la descomposición de esto en factores, ¿no? Aquí sería en binomios. Nosotros ya vimos con anterioridad que al multiplicar una letra por otra letra y luego por ese número, y luego un número por la letra y luego por el número, nos da una expresión de esta forma. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a pensar al revés. Sin embargo, ese proceso de aprendizaje de algo inverso no es tan sencillo. Entonces vámonos desde lo más básico. Nosotros ya sabemos que esto sale de alguna parte, de multiplicar dos expresiones algebraicas, por eso puse dos paréntesis. Nosotros nos vamos a centrar en esto que ya sabemos hacer, que es utilizar las tablas de multiplicar. Las vamos a utilizar para algo que es un poco más complejo, pero sigue siendo el mismo principio. Entonces, yo me voy a fijar qué número tengo aquí, cuál es el término independiente o el valor de la letra C, que es 24, y voy a encontrar una multiplicación o una pareja de estos números que me den 24 al multiplicar. Todas me dan 24, pero solo una es correcta. ¿Quién me va a decir cuál es la correcta? Este que está aquí en medio. El 11 tiene que ser la suma o la diferencia de los números que intervienen aquí como factores. O sea, si yo escojo 24 por 1, son 24, pero tengo que sumar 24 más 1, o a 24 restarle 1. Entonces, 24 le quito 1, me queda 23, no me queda 11. Y si a 1 le quito 24, me queda menos 23, no me queda 11. Entonces, esta no es. Como veo que aquí está el número 11, pues rápido puedo comenzar a explorar mis opciones, que serían 6 más 4, no son 11. 2 más 12 son 14, y si los resto 12 menos 2 son 10. En el caso de 6 y 4, pues a la inversa es 2. Y 8 por 3 son 24, y 8 más 3 es 11. Entonces, los números que yo voy a utilizar para resolver esto, incluso pues, números que están en las tablas de multiplicar, serán el 8 y el 3. Y lo último, en algunos casos pues, te lo indican como lo primero, no quiere decir que esté correcta ninguna de las dos formas, pues tienes que factorizar esto tomando en cuenta estas variables. Y aquí el término que está elevado al cuadrado, pues tengo que encontrar una forma de descomponerlo. ¿De dónde proviene la x al cuadrado? Bueno, pues la x al cuadrado proviene de multiplicar x por x. Entonces, para descomponer esta, se puede descomponer en x que multiplica x. Y los factores que yo encontré, que son 8 y 3, se colocan aquí. Ahora, faltan los signos. Como en esta operación todos mis signos son positivos, aquí mis signos serán positivos. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación de estos binomios, pues vamos a encontrar que nos tiene que dar esto, x por x, x al cuadrado, x por 3, 3x, aquí lo guardo. Entonces, 8 por x, 8x. Esos 8x más 3x, que son términos semejantes, dan el 11x. Y finalmente, positivo por positivo me da positivo, y 8 por 3 son 24. Entonces, así es como se va relacionando todo lo que aprendemos con anterioridad para llegar a esto. Sin embargo, estos todavía no son los valores de x. Aquí obtuve dos binomios. Si yo igualo cada uno de ellos a 0, puedo encontrar el valor de x. Por ejemplo, aquí, si yo tomo x más 8 y le pongo igual a 0, puedo resolver si este 8 que está aquí lo paso para acá, porque dice que un número, al sumarle 8, me da 0. ¿Quién es ese número? Pues solamente el menos 8 nos dará con el más 8, que es su inverso,
el elemento neutro que es 0. Entonces basta con que yo este 8 positivo lo salte del otro lado y se vuelve negativo o pasa con la operación inversa. Entonces uno de mis valores de x, voy a poner aquí x1, que aquí mejor x2, para que coincida con esto que ya hicimos en la fórmula general, que no lo había mencionado en clases anteriores, pero a este se le llama x1 y a este se le llama x2, que son los valores de x, para diferenciarlos. Entonces el otro es x más 3. Ya no tengo espacio, ya me emocioné mucho aquí, pero pues, x más 3, si lo igualo a 0, me quedaría este 3, lo cambio de lado, 3 negativo como x1. Entonces, en lugar de aplicar la fórmula general, rápidamente lo factorizo y digo, pues una de las x vale 3, pero del otro lado de la igualdad, porque lo tengo que igualar a 0, me va a dar menos 3 y el otro valor de x es menos 8. Entonces, para esto sirve la factorización y esta es la forma en la que se relaciona con todo lo que vimos anteriormente. Entonces, si tienes alguna deficiencia, si hay alguna de las partes que no hayas entendido, pues entonces regrésate a esos temas, seguramente los tenemos en algún video del canal o en algún libro. Hay muchos muy buenos, los libros de texto, pues, los viejitos tienen esto, los nuevos no lo encontré, pero si no, pues aquí hay una referencia, a la página 452 del libro de Baldor, de álgebra. Entonces, vamos ahora a hacer espacio y a resolver estos que están aquí, y bueno, vamos a regresar a su forma original. Entonces, voy a borrar el pizarrón y pues ponle pausa para poder hacer tus apuntes. Ahora sí ya hicimos un poco de espacio, entonces para poder aplicar esto de la factorización me quedé pensando que es mejor que lo veamos con positivos, porque ustedes lo acaban de ver con positivos, y aquí tengo dos negativos, y aquí tengo un positivo, y este 18 al cambiarse de lado se va a volver negativo. Entonces, para no dificultarlo tanto, vamos a hacerlo con algunas modificaciones. Este tendría que quedar así, y este tendría que ser así. Con estos arreglos ya se van a poder factorizar de esta forma, ¿no? Ya después, ahora sí los tomo pues, textualmente del libro para poderlo resolver. Entonces, tenemos que encontrar, según lo que acabamos de ver, dos números que multiplicados me den 6, también dos literales que multiplicadas me den x al cuadrado, y estos factores que encuentro aquí de 6 tienen que darme, al sumarse o restarse, 5. Entonces, si yo quiero factorizar la x al cuadrado, pues será x por x. Ahora, si yo quiero factorizar al 6, puedo hacerlo de los divisores de 6, que serían 6 por 1, 2 por 3, y con números enteros pues ya no tiene, son todos. Entonces, los resultados o los números que van aquí serán 6 y 1 o 3 y 2. ¿Cómo elijo? Pues tienen que dar 5 aquí. Entonces, si yo multiplico 3 por 2, me da 6. Y al sumar 3 más 2 me da 5. Y en el caso de 6, 6 menos 1 me da 5. Pero si yo introduzco un signo negativo aquí, ya no voy a obtener todos mis signos positivos aquí. Entonces, en este caso, que es muy curioso, que 6 menos 1 es igual a 5 y 3 más 2 es igual a 5, pero en estas combinaciones, bueno, pues 2 más 3 es igual a 5 y 6 más 1 son 7. Aquí no era 2 más 3, era 3 menos 2. No, porque los estamos cambiando de orden, aunque también puede quedar 2 menos 3. Hay otras variables que luego se tienen que tomar en cuenta también. Pero aquí pues, vamos a hacerlo muy rápido. No tiene sentido que pongamos todas las posibilidades, ¿no? Aquí podemos ver que si yo trabajo con esta, me voy a encontrar con este número, pero al introducir un signo negativo aquí, más por menos, en alguna parte me va a dar un menos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar este que tiene los dos valores positivos, que sería más 3 y más 2, que me van a dar ya los resultados de la x, que sería una de las x, sería x es igual a, este 3 lo brinco del otro lado, suponiendo que ya lo igual a 0, se volvería menos 3, y esta x valdría menos 2. Y no utilicé la fórmula general. Si tú quieres comprobarlo por medio de la fórmula general, pues descubrirás que estos son los valores de x1 y x2. Aquí pues, x1 y x2. Bueno, vamos a pasar al tercer ejercicio. Aquí repetimos
Yo sé que lo estoy viendo de manera un tanto mecánica, pero pues yo espero que ya con los problemas más adelante resueltos y toda esta cuestión, ya también con las sucesiones cuadráticas, pues queden ampliamente comprendidas. Entonces, x al cuadrado se factoriza x por x al cuadrado, y aquí para poderle aplicar pues, la factorización tiene que estar igualado a 0, entonces este 18 al saltarlo del otro lado se va a volver positivo. Lo voy a realizar de esta manera, y tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 18 y al sumarse me den 9. Entonces, los divisores de 18, pues aquí ya lo voy a hacer mucho más rápido, son 6 y 3. El problema fue pensado con estos como producto. 6 y 3, aquí el orden no va a alterar mi producto. Si yo multiplico 3 por 6 son 18 y 6 más 3 son 9. Entonces, aquí ya vimos qué onda con los números positivos para factorizar cuando pues todos son positivos, que es la parte más sencilla, y cuando la letra A pues es 1, ¿no? Aquí tenemos x al cuadrado al principio, pero conforme le vamos moviendo, pues se va volviendo un poco más complejas. Si te queda alguna duda, repite el video, vamos a seguir avanzando ahora, vamos a cambiar los signos, pero la ventaja de esto de YouTube pues es que puedes regresar en caso de que te quede alguna duda. Entonces, vámonos ahora sí con los ejemplos y ya vamos a encontrar otro tipo de dificultades. Solamente veremos 5 ejemplos y te dejaré una tarea pues pequeña, no es mi intención a llenarte de ejercicios, pero es importante que entiendas esto. Entonces, vamos a dejar una tarea para después pasar a nuestro siguiente tema del libro y pues bueno, vamos a ocuparnos de esto. Para factorizar esta que está aquí, ahora tengo dos signos negativos. También cuando yo involucro aquí los signos o los muevo, esto altera los resultados. Entonces, vamos a darte algunos tips o algunos consejos para que puedas factorizar esto de manera rápida. Primero, descomponemos la x al cuadrado, que quedaría x por x. Ahora tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 6. Esos números pueden ser un 2 y un 3. 2 por 3 son 6. Pero al sumarlos o restarlos tengo que obtener menos 1, que es el coeficiente de la x. Entonces, 3 y 2 son pues bastante buenos para esto, porque si yo al número 3 le quito 2 me queda 1, solo que queda positivo. Entonces, aquí pues pueden quedar en un orden inverso, pero los signos pues sí tienen que corresponder para que den este producto que está aquí arriba. Entonces, 3 y 2 me sirven, pero voy a colocar primero aquí el 2 y luego el 3. Y si a 2 le quito 3, a 2 positivo le quito 3 positivo, me queda menos 1. Y al multiplicar 2 positivo por 3 negativo, obtendré 6 negativo. Entonces, los valores de x1 y x2 en este ejercicio, x1 vale 2 negativo y x2 vale 3, pero al cambiarse de lado, ese menos 3 se va a volver positivo. Entonces, ya no apliqué la fórmula general, solo razoné un poco cómo está pues, conformada esta expresión algebraica, y así puedo obtener rápidamente los valores de la letra x. Entonces, vámonos al que sigue. Este 18 se cambia de lado, es positivo, se va a volver negativo. Con esto quedaría igualado a 0. Entonces, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 18 negativo y que al sumarlos o restarlos me den 7 positivo. Además de nuestra x que ya tenemos aquí, pues que ya sabemos cómo factorizarla, sería x por x, y dos números que multiplicados den 18 sería 6 por 3, pero si a 6 le quito 3 no me queda 7, y 6 más 3 tampoco es 7, entonces tengo que buscar otros números que me den 18, que son 9 y 2. 9 por 2 son 18, pero para que esto sea negativo, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro negativo. ¿Cómo sé cuál de los dos debe de ser el positivo y cuál el negativo? Bueno, si a 9 positivo le quito 2, me queda 7 positivo, como está aquí. Sin embargo, si yo los pongo al revés, menos 9 más 2, me quedaría 7 negativo. Aunque sí me da este 18, no me da este 7 positivo. 7 y menos 7 no son lo mismo. De hecho, se encuentran en lugares distantes en la recta numérica. El 7 está del lado derecho del 0 en los números positivos, y el menos 7 está hacia los números negativos 7 espacios o 7 lugares. Entonces, pues aquí quedaría que el 9 sea positivo y el 2 sea negativo. Entonces, en esto consiste la factorización, en que tú pues primero sepas descomponer estos números que están aquí, los términos independientes. Aquí, bueno, todavía no tenemos el producto, pero lo vamos a resolver.
y con eso, pues tú al hacer una sencilla suma o resta de números con signo, ese es el problema, que luego cuando se meten los negativos en todo este proceso, muchos ya no saben qué hacer o no, pues conocen bien las reglas, ¿no? Y entonces pues se pierden y ya no pueden resolver esto. Entonces eso lleva a la frustración. Pero bueno, aquí puedes repasar. Entonces, ahora vamos a resolver este que está aquí, pero primero tenemos que igualarlo a 0, si no, no vamos a poder factorizar. X al cuadrado, la puedo cambiar para acá y me quedaría 0 aquí, o bien puedo mover a estos dos hacia acá. Aquí depende de qué tanto esfuerzo quieras hacer. En realidad esto no va a afectar mi resultado. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo en el que tal vez nos convenga más mover al 60 hacia acá en lugar de mover estos dos hacia acá. Además de que este 8 se va a volver negativo y este 157 también. Entonces, bueno, aquí es cuestión de gustos, ¿no? Yo lo voy a hacer primero difícil y luego fácil. Difícil, paso el 108 del otro lado, es positivo, se va a volver negativo, y este 3x, que es negativo, se va a volver positivo. Aquí no está acomodado todavía porque el término independiente está pues en medio, y el término lineal, que es el que tiene el valor de la letra x o la b en la fórmula general, está de este lado. Entonces lo ideal sería acomodarlo, pero si no se acomoda, pues de todas maneras yo puedo resolverlo. Yo lo voy a resolver así sin acomodarlo. Dos números que multiplicados me den 108 y que al sumarlos o restarlos me den 3 positivo. Además, el 108 debe de ser negativo, y nuestra pues ya conocida x al cuadrado, que es x por x. Ahora tengo que factorizar el 108 y sus divisores son pues 108 por 1, la mitad de 108 sería 54, y si luego lo multiplicamos es múltiplo de 3, porque al sumar 8 más 1 son 9, es múltiplo de 3, es el criterio de divisibilidad del 9. Entonces, si al sumar sus dígitos me da un número que es múltiplo de 3, es divisible entre 3. Bueno, vamos a dividirlo rápido. 108 entre 3, 3 por 3 son 9, sobra 1, 36. Y luego tenemos el 4, que sería 27, la mitad de 54. Sí, este se multiplica por 2, que serían 2 por 2, 4. Y el 54 tendría que dividirse entre 2, que sería 27. Por 4, 28, sí, sí nos da. Bueno, entre 5 no se puede dividir, entre 6 sí, porque si multiplico 3 por 2 son 6. Y este lo divido entre 2, son 18. 18 por 6 me tiene que dar 108 también. Entonces, seguiría el 7. Vamos a ver si es divisible. 1, sobran 3. No, no es divisible. Entre el 8, no lo tengo todavía. Es el doble de 4. 4 son 27, entonces la mitad de 27 no. Serían 13.5, es decimal, entonces no podría ser. 9. Sí, entre 9 sí se puede dividir. 9, para que se convierta en 108, tendría que multiplicarlo. 9 por 11 son 99 por 12. De hecho, creo que ya llegamos a nuestro producto, que sería 12 y 9. Porque si a 12 le quito 9, me quedan 3. Entonces, 12 y 9. Para que esto sea negativo, esto recordemos que tendría que estar en el lugar del término independiente, para que al multiplicar estos de negativo, uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Pero al operarlos, sumarlos o restarlos, tengo que obtener 3 positivo, entonces tendría que ser 12 menos 9. Y pues quedaría que los valores de x son menos 12 y 9 positivo, y ya no utilizamos la fórmula general. Entonces, voy a borrar esto para hacer espacio. Y ahora vámonos con la de 60 es igual a 8x al cuadrado más 157x. Bueno, pues aquí, si yo paso el 60 para acá como negativo, acá no me queda nada, o sea que es igual a 0. Entonces, además ya queda acomodada, ¿no? Entonces, también puedes cambiar los otros, pero pues tiene que ser el mismo resultado. Entonces, aquí tenemos una característica. El término a o el término cuadrático no es 1, aquí es 8. Entonces, aquí vamos a centrar nuestra atención en factorizar al 60 y al 8, y al final pues le ponemos atención al 157, porque esto puede complicarse, puede que no, pues aquí al parecer está sencilla. Entonces, dos números que multiplicados me den 8x al cuadrado,
2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9, entonces tengo que encontrar 8 por 1 o bien 4 por 2. Aquí vamos a apostar a 4 por 2, ¿no? Y si no queda, pues ahorita la cambiamos, no hay ningún problema. Aquí una de las cuestiones más interesantes en matemáticas es que el ensayo y error nos sirve mucho también. Si yo pruebo de esta manera y no me queda, entonces pruebo de otra manera, empiezo a hacer cambios y esto se aplica en el mundo real buscando estrategias para resolver un problema, no necesariamente de matemáticas. Tú puedes tener un conflicto y ese conflicto siempre va a tener muchas formas de resolverse, aunque algunas no son agradables o algunas no las quieres considerar, bueno, pues existen muchas formas de resolver un problema, ¿no? Entonces, pues la creatividad es parte de las habilidades que desarrolla las matemáticas, pero bueno, no nos vamos a meter con eso ahorita. Entonces, 60, para encontrar dos números que multiplicados me den 60, pues pueden ser 6 por 10, 20 por 3, vamos a hacer un ejercicio aquí, ¿no? 20 por 3. Hay técnicas para llegar a este resultado directamente sin hacer este ensayo y error, sin embargo yo valoro mucho en la clase el ensayo y error, entonces lo vamos a ir haciendo por partes. Pues aquí estoy ignorando cualquier pista que me pueda tener para resolverlo, porque vale más que entiendas el funcionamiento a que te memorices una técnica, ¿no? Por eso no vi yo con ustedes productos notables, porque en productos notables vemos algunas reglas, sin embargo, pues yo creo que poca gente puede decirlas nuevamente de memoria, ¿no? Maestros de matemáticas, por supuesto, pues, trabajamos con ello, pero los estudiantes pues probablemente no requieran esas técnicas o esas, pues memorizar esto para poder resolver un problema más adelante, pero si entiendes el funcionamiento del álgebra de manera básica, pues sí, y además si tienes esa disposición y esa actitud a cambiar esto, a probar de otra manera, ¿no? No rendir, tolerar la frustración de que no te salga. Entonces, vamos a ver qué es lo que obtenemos aquí. Para que me dé negativo, pues tengo que tener uno positivo y uno negativo. Este 4 y este 2 que están aquí, que son parte de factorizar al 8x al cuadrado, van a afectar el número que está aquí en medio, el término b. Entonces, 4 por 2 son 8x al cuadrado, ahí no hay problema. 20 por 3 son 60, pero me voy a centrar ahora en la parte del término lineal, que sería 4 por menos 3 es menos 12 y 20 por 2 son 40. Entonces, si a 20 le quito 12 si a 40 le quito 12 son 28. Entonces, no voy a llegar a esto 157. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiarlos. Por ejemplo, aquí podríamos multiplicar 8 por 1 y quedaría en el término independiente, porque esto permanece igual, ¿no? Los números que salen en los extremos no se van a alterar, pero con estos movimientos el término lineal sí va a sufrir una modificación. Entonces, aquí ya anotamos todos los divisores del número 60, entonces lo que tenemos que hacer, digo ya después de estar buscando, vamos a encontrar los números que multiplicados nos den 60 y que al sumarlos o restarlos nos den 157. Entonces, como condición tienen que dar también 8 aquí los coeficientes de las letras X. Entonces, los más grandes que podemos encontrar son 8 por 1. Yo puedo multiplicar, por ejemplo, 8 por 60 y me va a dar 8 por 6, 54. 540, al restarle 1 por 1, que es 1, pues no me va a dar. Entonces, aquí 8 por 3 son 24, son 240. 240 menos 2, no me va a dar el resultado. 8 por 20 son 160. 160 menos, aquí sería el 3. 3 por 1 sería en este caso, son 3. 160 menos 3 son 157. Ya llegamos a una conclusión. Si no nos da, dándole la vuelta a esto, bueno, pues podemos cambiar este por 4 y 2 y así llegamos al resultado. Entonces, aquí es 8x por 1x y quedamos que los números que me hacían falta eran 20 y 3. Voy a poner el 20 aquí para que se multiplique con el 8 y el 3 aquí para que se multiplique con la x. Este 20, para que sea positivo ese 160 que estaba yo buscando, multiplicas esto 8 por 1, 8, x por x, x al cuadrado, 8 por 20 son 160, x, 3 por x son 3x, si 160x le quitas 3x te quedan las 157x y 3 por 20 son 60, negativo por positivo me da negativo. Por lo tanto, para encontrar el valor de x1, aquí es muy importante, igualamos esto a 0 y me quedaría que 8x es igual a 3 positivo. Pero pues 3 no es el valor de x1, todavía falta despejarlo con este 8, o sea que
Este 8 que está multiplicando aquí lo pasamos del otro lado, pasaría dividiendo, y en este caso quedaría que x es igual a 20 negativo, la x2 y x1. Entonces ahí ya tenemos pues los valores de x con factorización y sin utilizar la fórmula general. Esto está un poco más complicado, sin embargo con la práctica naturalmente pues se va a ir dando, ¿no? Si tú quieres ser bueno en un deporte como el fútbol, practicas mucho y te empiezas a volver bueno. En las matemáticas pasa lo mismo, si las vas practicando poco a poco pues vas a ir comprendiendo más y más y resolviéndolos de manera más fácil y rápida. Entonces vámonos con el último ejemplo, que se relaciona con el video anterior, que era multiplicación de expresiones algebraicas, y pues nuestro tema de factorización y ecuaciones de segundo grado. Y ya para concluir con los ejemplos, vamos a resolver esta, en la que tenemos que multiplicar algunas expresiones algebraicas antes de poder pues aplicar la factorización o cualquier método, en este caso también la fórmula general. X por x es x al cuadrado, positivo por negativo es negativo, 1 por x es x. Ahora 5 por x son 5x y va a ser negativo porque 1 positivo y 5 negativo, me queda 5x, y menos 5 por menos 2 es igual a 10 positivo. Y todo eso es igual a 2. Ahora, vamos a acomodarlos por términos semejantes. Aquí quedaría x al cuadrado. Este menos 1 y este menos 5 se pueden agrupar formando un menos 6x, más 10, y este 2 de una vez lo voy a saltar del otro lado, quedaría menos 2, y esto sería igual a 0. Entonces, aquí me quedaría x al cuadrado menos 6x, 10 menos 2 es igual a 8. Positivo, y eso es igual a 0. Ahora, factorizo. X al cuadrado quedaría x por x, y dos números que multiplicados den 8 y que sumados o restados den 6, multiplicados pues serían 4 por 2. Pero aquí pasa algo muy interesante porque 4 menos 2 es 2, y menos... la única forma en que me dé 6, vamos a llegar hasta ese punto, pues es que los dos sean negativos. Negativo por negativo también me da positivo. Si yo pongo aquí a multiplicar 2 por 4, que son 8, me va a dar 8 positivo por la ley de los signos, y al agrupar menos 4 menos 2, me va a dar menos 6. Entonces, aquí los valores de x en esta ecuación, pues sería que x vale 2 positivo y la otra x vale 4 positivo. Y ambos satisfacen esto que está aquí, ¿no? Si nosotros reemplazáramos el valor de x, pues esto tiene que dar 2. Por ejemplo, si yo le pongo un 2 positivo, decíamos, ya después de que se igualó a 0 y se pasó del otro lado, si este fuera 2, en todos los casos quedaría 2 menos 1, porque estoy aplicando la jerarquía de las operaciones. Como ya no hay literales, ya sé cuánto valen las letras, entonces pues respeto primero el paréntesis y luego realizo la multiplicación. 2 menos 1 es 1, por 2 son 2. Esta expresión de aquí vale 2. Ahora, 2 menos 2 es 0, multiplicado por menos 5, pues me va a dar 0. Entonces aquí me quedó nada más el 2, que es igual a 2. Sin embargo, también el número 4 positivo satisface a esta igualdad. 4 menos 1 son 3. Por 4, 12. Aquí lo voy a anotar para que no se nos olvide. Y aquí 4 menos 2 es igual a 2. Por menos 5 me va a dar menos 10. 12 menos 10 es igual a 2 positivo. Entonces, aquí podemos comprobar pues, que el valor de x es correcto. Esta es una forma de comprobación, como acabo de mencionar. Entonces, también es importante que pues tú, una vez que tengas tus resultados, pues te regreses, o tus factores, ya sea que pues, resuelvas para encontrar el producto, que coincida nuevamente con esto, o bien que sustituyas el valor de x en la ecuación para ver si satisface la igualdad. Entonces, ya se nos estaba yendo el video sin esta parte que es muy importante, que son las diferencias de cuadrados. Las diferencias de cuadrados es cuando tenemos un término aquí elevado al cuadrado, menos, por eso se llama diferencia, este otro que también está elevado al cuadrado. O sea, entre estos dos números, bueno, esto está una literal elevada al cuadrado, existe este signo de menos, que es una resta. Entonces, al hablar de resta, se llama diferencia en matemáticas. Recordemos que cuando hacemos una operación, lo que obtenemos tiene diferentes nombres, o sea, no todos se llaman resultado. Cuando sumamos sí le podemos decir resultado, cuando es una resta se le llama diferencia. Esta es la diferencia de estos dos términos elevados al cuadrado, es igual a 0. Y también cuando tenemos multiplicación usamos la palabra producto, cuando hacemos una división pues es cociente, etc. Entonces aquí vamos a poner también dos paréntesis, y para obtener el término al cuadrado, que es x, se multiplica x por x. Ahora tenemos que encontrar dos números
cuyo producto sea 49 y que sean iguales. Al no existir un término b aquí en medio, pues puedo deducir que b es igual a 0. Entonces tenemos que encontrar dos números iguales, pero aquí pues al tener un signo negativo tiene que ser uno positivo y uno negativo. Multiplicar más por menos, obtenga yo este menos. Y en la parte del medio no existe la letra b, dijimos que es igual a 0. Entonces tengo que encontrar dos números que sean iguales. Y pues al hablar de diferencia de cuadrados, pues este está elevado al cuadrado, este es el cuadrado de alguien. Para sacar ese número sacamos raíz cuadrada o ubicamos en nuestras tablas de multiplicar 7 por 7. Si tú lo compruebas, x por x al cuadrado, x por menos 7 me va a dar menos 7x, 7 más x son 7 por x, perdón, pero es positivo 7x y finalmente más por menos es menos, 7 por 7 son 49. Entonces, 7 positivo con 7 negativo, pues me va a quedar 0. Y aquí abajo me va a quedar x cuadrada menos 49. Vamos ahora a resolver esta que está aquí. Para resolverla, pues tenemos que abrir nuevamente nuestros dos paréntesis. Y voy a encontrar dos números iguales que me den 64. Buscando en las tablas encontramos que 8 por 8 me da 64. Aquí tenemos un negativo, así que uno va a ser positivo y uno va a ser negativo. Y en el caso de la x cuadrada, pues se factoriza x por x. Y el 16, pues también hay dos números iguales que nos dan 16, que es 4 por 4. Pero vamos a comprobar si esto nos da como producto 16x cuadrada menos 64. 4 por 4 son 16, x por x es x al cuadrado. 4 por menos 8, bueno, aquí 4x, 4 por 8 son 32. X, en el caso de esta que sería positivo, por positivo me da positivo. 8 por 4 son 32 también. X, y 8 por 8 son 64, positivo por negativo me da negativo. Entonces, al operar esto, 32 menos 32 o menos 32 más 32 es igual a 0. Se eliminan 16x al cuadrado y menos 64. Por último, tenemos este caso que no nos vamos a encontrar. Y digo no nos vamos a encontrar porque esto no se puede resolver o no tiene solución. Por ejemplo, si nosotros lo queremos factorizar, aquí le ponemos x por x y para obtener 25 sería 5 y 5, pero si yo le pongo positivos o negativos me va a quedar un término en medio. Entonces podemos intentar resolverlo de otra forma y aquí nos daremos cuenta que esto no tiene solución porque este 25 lo puedo pasar del otro lado, pasaría con signo negativo. Entonces esto al factorizarse, o para encontrar el valor de x le puedo sacar raíz cuadrada a la x al cuadrado, que es la operación inversa, que se van a cancelar este con este, pero lo mismo le tendría que hacer al 25 negativo de este lado, ¿no? Si yo saco raíz de un lado, tengo que hacerlo también del otro lado para que el equilibrio se mantenga. Entonces, llego a la conclusión de que necesitaría calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, esto, pues para obtener esto no es posible, tendría que ser más 5 por menos 5. Como estos números pues no son posibles, entran en otro terreno, se llaman los números imaginarios, y esto pues sí sería correcto, el valor de x1 y del x2, pero bueno, no nos vamos a meter nosotros en esas cuestiones. Entonces llegamos a la conclusión de que esto no tiene solución. Entonces no vamos a encontrar, hablábamos de diferencia de cuadrados, pues esto no es una diferencia, ¿no? Están al cuadrado, pero no es una diferencia. Ahora, el ejercicio que vas a hacer de tarea, que vaya en tu libreta y que me vas a mandar a través de la plataforma de Google Classroom, será el primero, x al cuadrado más 11x es igual a menos 24. Aquí el número 2 será x al cuadrado igual a 16x menos 63. El tercero es 4x cuadrada más 3x menos 22 igual a 0. El cuarto es x al cuadrado es igual a menos 15x menos 56. Y el quinto y último es 49x cuadrado menos 70x más 25 igual a 0. Con esto pues vamos avanzando en nuestro bloque de ecuaciones de segundo grado. Nosotros en el salón de clases lo vemos como una especie de bloque, ¿no? Viene fórmula general, viene factorización, también sucesiones cuadráticas y cómo graficarlas. Entonces todo esto pues es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Para que tú tengas el hilo o lo vayas siguiendo. Y posteriormente cuando cambiemos, por ejemplo, a teorema de Pitágoras, a teorema de Tales y a razones trigonométricas, pues lo veremos en bloque, porque son temas que están relacionados. Está relacionado Tales con Pitágoras y luego esto con razones trigonométricas. Entonces, pues así lo vamos a ir articulando, ¿no? Por una especie de capítulos. Así que
pues también no se preocupen mucho por la cuestión de las semanas que íbamos llevando. Con nuestro nuevo recurso del libro de texto, pues ya va a modificarse esto un poco. El trabajo no va a disminuir, pero sí la cantidad de sesiones que vamos a tener en video. Entonces, pues esto sería todo por esta sesión y nos vemos en la siguiente.